Por acá lo tenemos previamente cortado, te muestro las mangas. Fíjate. Recortamos el papel, doblamos la tela y de esta manera vamos a obtener las dos mangas. Está cortada igual con sus centímetros para costura. Acá tenemos las dos. La franelita la tenemos acá también ya previamente cortada. Fíjate, está cortada por los puntos igualito. La parte más alta la trasera y la parte más baja el escote delantero. Este es el doblez de la tela y así es la cuarta parte. Tenemos la trasera y la delantera juntas. Ahora sí vamos a pasar costura. Vamos a armar nuestra franelita. Así. Vamos a ubicar la parte principal. La colocamos así. Fíjate, la cortamos igualita y nos queda así. Esta es la parte principal también y la colocamos de cara juntas hacia adentro. Vamos a unir estas partes por los hombros en primer lugar. Vamos a pasar costura y pasamos también o realizamos también un zigzag. Colocamos la costura por los hombros, realizamos también un zigzag en el borde y nos queda así de esta manera. Ahora vamos a colocar las mangas. Vamos a colocar las mangas, por acá la tenemos. Y ubicamos la parte principal. Esta es la parte principal y la colocamos así. Hacia adentro la parte principal. Y vamos a comenzar por la esquinita, pasando una costura, dejando medio centímetro, poco a poco, hasta llegar a este otro extremo. Luego pasaremos un zigzag. Del otro lado lo hacemos igual.
Colocamos las mangas, fíjate cómo lo hicimos, nos queda así. La colocamos derechita en las esquinitas, pasamos la costura, dejamos medio centímetro y realizamos un zigzag. De este lado también lo hicimos de la misma manera, con las mismas medidas que están en el patrón. Doblamos esta parte, esta es la parte trasera, fíjate, la colocamos así derechita, para hacer un corte acá, así, vamos a colocarla por acá, para que se observe mejor. Eso es, muy bien. Vamos a hacer un cortecito acá, así. Un poquito nada más, alrededor de 6 centímetros. Hacemos un corte. Y ahora vamos a este corte que hicimos acá, vamos a hacer otro cortecito así, con una curva. Eso es, fíjate, hasta llegar a la esquinita. Nos quedará como una gota. Fíjate. Nos queda así. Acá en esta parte la vamos a colocar así derechita y vamos a colocar una tirita que está cortada al sesgo. Así buscamos la parte principal y la colocamos de cara en la parte de revés, así. La colocamos derechita también y pasamos una costura lineal. Colocamos el refuerzo acá en la parte trasera donde colocamos el cortecito que hicimos tipo gota. La colocamos el lado principal hacia adentro, hacia el revés de la tela, nos queda así. Ahora la vamos a dejar caer hacia la parte principal. Vamos a doblar 1 centímetro y pasamos costura. Colocamos el refuerzo acá en la parte trasera, en la parte de adentro, luego la dejamos caer a la parte principal, doblando medio centímetro y pasando costura de una manera recta, así, lineal. Ahora vamos a colocar el refuerzo por todo el contorno del cuello. Lo hacemos así, de la misma manera que realizamos esa costura, también la vamos a hacer por todo el escote, así. Estas tiritas tienen 2 centímetros de ancho y están cortadas al sesgo. La vamos a colocar así, igualmente, la parte principal de cara con la de adentro, la interior, dejando 1 centímetro. Dejamos ese centímetro y vamos pasando la costura, dejando medio centímetro hasta llegar hasta este otro lado, donde también vamos a dejar 1 centímetro. Pasamos costura.
Colocamos el refuerzo por la parte del cuello, nos queda así, lo hicimos de este lado, luego la volteamos a la parte principal doblando medio centímetro y pasando costura. Doblamos el centímetro que dejamos hacia adentro, nos queda así. En esta parte izquierda vamos a colocar una tirita que cortamos, la estiramos, nos queda así. Doblamos tipo jal, cortamos lo suficiente, así, y le vamos a introducir por acá, por un orificio que dejamos por acá. Así vamos ayudando con la punta de la tijera, nos queda así. Ahora vamos a pasar una costurita por acá y de este lado vamos a colocar un botoncito. Luego de realizar esa costura, vamos a colocar la costura por los laterales, así. Colocamos derechita en la parte de los laterales, así. Unimos las costuritas así, derechitas. También las mangas, así. Después que la tengamos derechita, pasamos una costura dejando 1 centímetro hasta llegar acá. Luego realizaremos un zigzag en ambos lados. Colocamos el botoncito con el ojal, realizamos una costurita. También realizamos la costura de los laterales, dejando 1 centímetro y pasando un zigzag por todo el contorno. Ahora vamos a realizar el ruedo, tanto en las mangas como en la parte inferior. Doblamos 1 centímetro aproximadamente. Eso es, si quieres puedes ir planchando. Luego volvemos a doblar otro centímetro, eso es, así, y pasamos costura. Para realizar la costura la pasamos de este lado, así, de este lado, pasamos costura por todo el contorno, también de este lado y también en la parte inferior, también lo hacemos así. Dejamos estas costuritas hacia el lado para atrás, doblamos 1 centímetro, luego otro y pasamos costura. La costura como ruedo acá en las manguitas, también de este otro lado, fíjate cómo nos queda. También en la parte inferior del ruedo bajamos 1 centímetro, luego otro y pasamos costura, nos queda así. Esta bella franelita la vamos a combinar con un enterizo de esta manera, fíjate, para que tú también lo hagas. Y de esta manera realizamos el enterizo para combinar con nuestro suéter. Ubiquemos un pliego de papel como este que estás observando. Si es corto, le podemos añadir otro pedacito para hacer el papel más largo para que nos quepan las medidas. Vamos a trazar 2 líneas, primeramente como base, dejando un punto. De este punto que vamos a colocar acá, para iniciar, vamos a colocar hacia la parte de adentro 7 centímetros, colocando nuevamente un punto. Del primer punto hacia abajo colocaremos 10 centímetros, punto 5, 10 centímetros y medio, colocamos un punto.
hacia adentro 15 centímetros, colocando nuevamente un punto y uniendo los puntos con una línea curva, así. Luego del primer punto hacia abajo vamos a colocar 26 centímetros. Colocamos un punto en 26 centímetros. Hacia adentro colocaremos 17 centímetros. Colocamos nuevamente un punto. Del primer punto, fíjate, del primer punto hacia abajo vamos a colocar 36 centímetros. Colocamos nuevamente un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar 20 centímetros, colocamos un punto y hacia adentro 5 centímetros, colocamos nuevamente un punto. De este punto 36 vamos a colocar 20 centímetros, hacia adentro 5, colocando nuevamente un punto, y de este punto hacia adentro 11 centímetros, colocamos un punto, el cual vamos a unir con la línea curva que tenemos acá. Así unimos estos puntos, también el ruedo. Este punto lo vamos a unir con el que tenemos acá, colocando 1 centímetro para la costura. Este es el patrón del enterizo que tenemos para hoy, y tenemos tanto la parte trasera como la delantera utilizando el doblez de la tela. Este es el doblez y de acá tenemos las dos partes. Te muestro que ya lo tenemos previamente cortado. Por acá lo tenemos a este hermoso enterizo. Le realizamos también un refuerzo. El refuerzo lo hicimos igualito, dejando acá 5 centímetros y llevando una línea curva, un corte, así. Fíjate, acá tenemos los dos, tanto la parte delantera como la trasera. También tenemos el refuerzo, parte delantera y parte trasera, para colocarlo así. Vamos a retirar el patrón. Este enterizo llevará unos tirantes o unos tiros de 22 centímetros por 8 de ancho. Vamos a pasar costura retirando nuestro patrón. Vamos a colocar una parte en primer lugar, así. Vamos a colocarlo así. Parte delantera y parte trasera están iguales, y vamos a colocar el refuerzo así, colocando las partes principales de cara hacia adentro. La colocamos así derechita. Eso es. También de este lado. Este hermoso enterizo lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado. Esta es una tela flexible muy suave para los bebés. Vamos a pasar costura por el contorno de la sisa, acá en la pechera y sisa, también de este lado. Pasamos esa costura.
hacemos unos pequeños cortes acá en el doblez, en la línea curva, para que esta doble mejor al. Colocamos la costura por toda la pechera, fíjate, esta es la parte delantera y esta también pasamos costura, pero acá no le hicimos la costura. Recuerda dejar esta parte sin costura, la parte trasera, porque allí vamos a colocar unos tirantes. Acá tenemos los tirantes. Recuerda, amiga, que las medidas se encuentran en el patrón. Acá la tenemos, esta la vamos a doblar así, pero antes vamos a realizar en el faralao que le vamos a colocar. Acá lo tenemos, los dos faralaos. A este faralao le vamos a realizar una costurita acá en este borde que está redondo con zigzag pequeñito, y acá en esta parte que está recta le vamos a colocar una costura alta para luego alar el hilo y hacer unos ruches. Vamos a hacer esa costura, el ruedito en puntada en zigzag y acá puntada alta para hacer los ruches. Colocamos el zigzag por el borde, por la parte redonda, y en la parte recta colocamos una costura alta, alamos el hilo para realizar estos ruches. Después de tenerlas así ambas, vamos a colocarlas en los tirantes, así. Colocamos una dejando 2 centímetros, y de esta parte vamos a dejar 6 centímetros. De este lado también. Las colocamos así de cara a las partes principales, así. Luego, la tenemos sostenida así. Pasamos costura. Luego vamos a hacer así. Vamos a dejarla en la parte de adentro. Sostenemos con un alfiler para pasar costura. Luego volteamos.
La volteamos, nos ayudamos con la tijera. Eso es, ya la tenemos. Vamos a retirar este hilo. Nos queda así. Eso es. Ahora vamos a colocarla en la parte de la pechera, de la parte trasera. Vamos a colocarla así. Vamos a ver. Vamos a buscar los bordes que no tienen la costura y la vamos a colocar así. En la parte de adentro. De esta manera colocamos los tirantes en la parte trasera. Los colocamos así de cara hacia adentro. Por acá lo tenemos, fíjate. Ahora vamos a sostener con unos alfileres para pasar costura. Eso es, tú también puedes realizar este bello enterizo. Este es aproximadamente para una bebé de 12 meses. Ahora sí, pasamos costura. Colocamos la costura y de esta manera dejamos atrapados los tirantes, fíjate. Están atrapaditos allí. Eso es, nos queda así. Ahora vamos a pasar costura por los laterales, colocándola así, derechita. Vamos a voltear la parte de la pechera de la parte delantera. Eso es. Vamos a dejarla así. Y la colocamos así. Justo debajo de la costura de refuerzo de la parte trasera, bajando la parte trasera, abrazando de este lado, de esta manera, la parte delantera, así. Colocamos un alfiler. Y ahora sí, pasamos costura por todo el borde hasta llegar a la parte inferior, realizando también un zigzag, también del otro lado.
colocamos la costura de los laterales, realizamos un zigzag, así nos queda así. Bajamos la parte trasera abrazando la parte delantera. También de este lado. Ahora vamos a voltear. Pasamos la costura de los laterales y aprovechamos y realizamos la costura también de la entrepierna. Ahora vamos a realizar a este vello enterizo una costura por todo el contorno, un pespunte por todo el borde, también en la parte trasera. Acá en la parte inferior vamos a doblar 2 centímetros, primero uno, luego otro y pasamos costura. Pasamos costura en el ruedito, realizamos el pespunte y acá en esta parte de la pechera, la parte delantera, vamos a realizar unos ojales de manera horizontal para colocar un botoncito acá en el tirante. Por acá tenemos los botoncitos muy bonitos, lo vamos a colocar en la parte del tirante. Al tirante también le vamos a realizar un pespunte.
Colocamos el pespunte por todo el orillo de las costuras, reafirmando así la costura también en los tirantes, también en la parte trasera, nos queda así. Acá en la parte inferior realizamos el ruedo, doblando 1 centímetro, luego otro, y tomando la costura por todo el contorno, nos queda así. También realizamos los ojales de manera horizontal, y el botoncito lo colocamos al finalizar el farolado así. Es ajustable, es muy bonito. Y tenemos el paso a paso para que tú también lo hagas. Te explico cómo hicimos la camisetica, también el enterizo. Vamos para la parte trasera, fíjate cómo queda muy precioso. Y acá tenemos el patrón. Te explico cómo realizamos este enterizo, mostrándote el patrón. Fíjate, vamos a hablar del patrón para que tú también lo puedas hacer.